La edad de oro de Hollywood, el glamour, el romance, los mitos cuidadosamente elaborados, pero detrás de las cuerdas de terciopelo y los rostros perfectamente empolvados, algunas de las leyendas más icónicas de Tinseltown llevaban vidas dobles, entrando a las comisarías mientras las cámaras no estaban rodando. Olvida el giro del agente de prensa. Estos son los antecedentes penales que los estudios esperaban que nunca escucharas. ¿Listo para conocer a las estrellas cuyas historias fuera de la pantalla eran más jugosas que cualquier guión? Prepara tus palomitas. Estos grandes de Hollywood rompían las reglas mucho antes de que fuera algo popular. Robert Mitchum. Robert Mitchum no solo interpretaba a rufianes y rebeldes. Él era uno. En 1948, mientras los estudios se preocupaban por las imágenes aptas para la familia, Mitchum fue atrapado en una redada de drogas en Los Ángeles con marihuana, llevado a la cárcel y condenado a 60 días de prisión. Pero aquí está el truco. En lugar de esquivar las cámaras, Mitchum posó para su foto policial con la misma actitud lacónica que lo convirtió en un ícono del cine negro. Le dijo a la prensa, es como Palm Springs, solo que con alambre de púas. Lo que sucedió después fue pura ironía de Hollywood. Los estudios intentaron silenciarlo, temiendo un desastre en taquilla, pero al público solo le gustó más Mitchum. En lugar de arruinar su carrera, el arresto añadió un aura de forajido que el dinero no podía comprar. Regresó más grande que nunca, interpretando personajes que siempre parecían estar a un paso de la cárcel, y de repente, eso se sentía peligrosamente auténtico. El encuentro de Mitchum con la ley estableció el estándar de la elegancia de Hollywood. No solo sobrevivas a un escándalo, haz lo tuyo. Y al final, su historial delictivo se convirtió en otra joya en su corona de chico malo. Errol Flynn. Errol Flynn fue el niño salvaje original de Hollywood, famoso por duelos, fiestas y vivir como si cada noche fuera la última. Pero en 1942, sus aventuras fuera de la pantalla lo llevaron a un tribunal de la vida real, acusado de violación estatutaria, un escándalo que acaparó titulares y amenazó con destruirlo. El juicio fue un circo mediático, con fans y detractores aglomerándose afuera, y Flynn interpretando el papel de pícaro despreocupado incluso bajo el interrogatorio. Los detalles eran sórdidos, pero también lo fue la defensa. Flynn afirmó que lo estaban incriminando, y su carisma en el estrado ayudó a influir en la opinión pública. En Like Flynn se convirtió en una frase hecha, no solo por sus hazañas en la pantalla, sino por su habilidad en la vida real para eludir las consecuencias. Finalmente, fue absuelto, pero el juicio dejó una marca permanente. En lugar de acabar con su carrera, el escándalo pareció añadir combustible a la leyenda de Flynn. Siguió trabajando. Sus películas seguían atrayendo multitudes, y su nombre se convirtió en sinónimo de vivir al límite. Al estilo clásico de Hollywood, Flynn demostró que podías enfrentarte a la ley, salir por la puerta principal y seguir siendo el pícaro favorito de todos. Judy Garland. Detrás de la sonrisa en Technicolor de Judy Garland, había una vida atormentada por la presión, la adicción y algunos encuentros infames con la ley. A finales de la década de 1940, la lucha de Garland con las pastillas y el alcohol salió de los estudios y llegó a los registros policiales. Fue arrestada varias veces por intoxicación pública, episodios que la prensa intentó minimizar, mientras los solucionadores de MGM trabajaban horas extras para mantener su imagen impecable. Para Garland, los problemas legales no se trataban de una rebelión salvaje, sino de agotamiento y desamor en una industria que devoraba a sus estrellas más brillantes. Su foto policial nunca apareció en las revistas brillantes, pero los rumores circulaban en las fiestas de Hollywood sobre esa noche en Beverly Hills. Sin embargo, los escándalos solo aumentaron la fascinación del público. La vulnerabilidad de Garland hacía que sus actuaciones fueran aún más poderosas. Se convirtió en la estrella trágica original, querida, frágil y dolorosamente real. Los roces de Garland con la ley no destruyeron su carrera, la humanizaron, y mucho después de que los cargos se desvanecieran, su historia sirvió como una advertencia sobre el verdadero costo de la fama, bajo las implacables luces de Hollywood. Charlie Chaplin. Podrías pensar que los mayores enemigos de Charlie Chaplin eran villanos lanzadores de pasteles o policías torpes en el celuloide, pero en la vida real, los problemas legales de Chaplin eran muy reales y a veces profundamente escandalosos. Fue arrastrado a los tribunales por todo, desde divorcios complicados hasta un sensacional cargo bajo la ley Mann, acusado de transportar a una mujer a través de las fronteras estatales con fines inmorales, además de demandas de paternidad de alto perfil que mantenían a los tabloides en ebullición. Chaplin, siempre el showman, a menudo usaba la sala del tribunal como un escenario, lanzando bromas, haciéndose el inocente y, a veces, teniendo la última risa, pero los escándalos erosionaron su imagen de todo un americano, alimentando sospechas sobre su política y vida personal. Al final, Chaplin fue absuelto o evitó la cárcel, pero la
el implacable escrutinio lo llevó a su exilio no oficial de los Estados Unidos. La lección, incluso los payasos más queridos de Hollywood, pueden terminar siendo el chiste en un drama judicial. Las batallas legales de Chaplin demostraron que la línea entre el genio y el escándalo era muy delgada, y que la fama podía volverse en tu contra incluso si siempre caías de pie en las películas. Clara Bow fue la chica It original de Hollywood, con una presencia magnética que hacía que las películas mudas chisporrotearan, pero detrás de las cámaras, la vida de Bow era cualquier cosa menos glamorosa. Creció en la pobreza, luchó para llegar al centro de atención, y se ganó una reputación por festejar tan intensamente como trabajaba. El nombre de Bow se convirtió en oro para los tabloides. Fue acusada de todo, desde peleas borrachas hasta romances salvajes. En 1931, fue arrestada por conducta desordenada después de una noche de juerga, y la prensa se lanzó sobre cada rumor. Los estudios entraron en pánico, preocupados de que el escándalo hundiera a su mayor estrella, pero Bow se negó a disculparse por ser quien era, diciendo famosamente a los reporteros, «Vivo como me place». En lugar de quebrarla, el drama legal consolidó su estatus como la rebelde definitiva de Hollywood. El público la adoraba, con defectos y todo, y la leyenda de Bow solo creció. Ella abrió camino para cada estrella que la siguió, demostrando que en Hollywood, a veces ser mala es la mejor manera de ser inolvidable. Clara Bow rompió las reglas, enfrentó las consecuencias y aún así salió adelante, tal como debería hacerlo una verdadera chica It. 6. Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle fue una vez el rey del slapstick en el cine mudo, un nombre familiar que convirtió los pasteles en la cara en arte. Pero en 1921, el mundo de Arbuckle explotó en escándalo cuando fue acusado de la violación y homicidio de la actriz Virginia Rapp después de una salvaje fiesta en un hotel de San Francisco. La prensa se volvió feroz. Arbuckle fue arrestado y enfrentó 3 juicios separados, cada uno más sensacional que el anterior. Los titulares lo etiquetaron como un monstruo antes de que se juramentara a un solo jurado. Hollywood entró en pánico. Los estudios retiraron sus películas, los cines prohibieron su nombre y su reputación se evaporó de la noche a la mañana. Después de 2 jurados sin veredicto, Arbuckle fue finalmente absuelto. El último jurado incluso emitió una rara disculpa pública declarándolo inocente, pero el daño ya estaba hecho. La carrera de Arbuckle nunca se recuperó por completo, y se convirtió en un ejemplo de lo rápido que la fama puede convertirse en infamia. Su caso sigue siendo uno de los capítulos más oscuros en la historia de Hollywood, un recordatorio brutal de que a veces la sed del público por el escándalo es más fuerte que cualquier verdad que los tribunales puedan ofrecer. El nombre de Arbuckle está para siempre ligado al nacimiento de la era de los tabloides, un hombre divertido derribado por un juicio muy poco divertido. 7. Billie Holiday. La voz de Billie Holiday era terciopelo y desamor, pero su vida estaba enredada con problemas. En 1947, la legendaria cantante de jazz fue arrestada por posesión de heroína después de una brutal redada en su habitación de hotel en Nueva York, una escena sacada directamente de un cine negro. La lucha de Holiday con la adicción era bien conocida, pero la ley mostró poca misericordia. Fue condenada y enviada a prisión por casi un año, prohibida de actuar en clubes nocturnos de Nueva York después de su liberación. En lugar de rendirse, Holiday vertió su dolor en su música, convirtiendo Strange Fruit y God Bless the Child en himnos de supervivencia. El FBI y los agentes federales la acosaron por el resto de su vida, viéndola como un símbolo de rebelión y un blanco fácil. El historial criminal de Holiday se convirtió en parte de su mística, prueba de que el verdadero arte puede florecer en el suelo más duro. Al final, su leyenda solo creció. Billie Holiday no era solo una estrella, era una sobreviviente y su historia sigue siendo una melodía inquietante que resuena en los pasillos de la antigua justicia de Hollywood. Gene Tierney. El rostro de Gene Tierney era la definición misma del glamour de los años 1940, pero detrás de la belleza luminosa había una vida ensombrecida por el desamor y un toque de escándalo real. En 1957, mucho después de sus mayores éxitos, Tierney fue arrestada por robar en una tienda de Pasadena. Los cargos sorprendieron a los fanáticos que no podían imaginar a su elegante sirena de la pantalla metiendo bisutería en un bolso. Tierney, sufriendo de graves problemas de salud mental, había desaparecido del centro de atención antes del incidente. El arresto por hurto se convirtió en un festín para los tabloides, pero también ofreció una rara visión de las presiones que soportaban las chicas doradas de Hollywood. En lugar de esconderse, Tierney buscó ayuda y habló valientemente sobre sus luchas con el trastorno bipolar, un movimiento casi inaudito en ese momento. El ESC
El escándalo no borró su legado, si acaso, la humanizó. La historia de Tierney es un recordatorio de que incluso las estrellas más perfectas de Hollywood a veces fallan, y a veces una caída en desgracia puede ser el primer paso hacia una verdadera sanación. Lila Lee fue apodada una vez la buena pequeña chica mala de las películas mudas, un apodo que resultó ser más cierto de lo que los fanáticos sabían. A finales de la década de 1940, su carrera estaba tambaleándose, y los problemas de Lee fuera de la pantalla comenzaron a hacer más titulares que sus películas. En 1947 fue arrestada por embriaguez pública después de una noche salvaje en Los Ángeles, el tipo de escándalo que era irresistible para los columnistas de chismes. El arresto de Lee no fue su único encuentro con problemas. Rumores de problemas financieros y encuentros con contrabandistas la persiguieron en sus últimos años. Los estudios se distanciaron, pero Lee, siempre una sobreviviente, enfrentó la música con sorprendente franqueza. Más tarde llamó a su arresto, una llamada de atención, pero el estigma se aferró a ella. A pesar de los intentos de regresar, la reputación dorada de Lee se desvaneció en la vieja leyenda de Hollywood, otra estrella tropezada por los bordes afilados de la ciudad. Sin embargo, para aquellos que recuerdan, la historia de Lee trata menos sobre su caída y más sobre la feroz honestidad que mostró al enfrentarla. En una ciudad construida sobre ilusiones, a veces un escándalo puede hacerte más real que nunca. Frances Farmer. Si quieres una historia de Hollywood contra la ley, la vida de Frances Farmer es el ejemplo perfecto. Hermosa, brillante y completamente desafiante, Farmer se rebeló contra el sistema de estudios y pagó el precio. A lo largo de la década de 1940, Farmer fue arrestada múltiples veces por asalto y disturbios públicos, a menudo después de espectaculares colapsos públicos. Su arresto más notorio ocurrió en 1943, cuando, después de una parada de tráfico, supuestamente atacó a oficiales de policía y fue arrastrada a la cárcel frente a reporteros. La foto policial es infame. Farmer con los ojos desorbitados, el cabello despeinado, negándose a interpretar el papel de la chica buena que se volvió mala. Hollywood la rechazó. Los tribunales la declararon mentalmente enferma, y Farmer fue internada durante años. Su drama real eclipsando cualquier papel que haya interpretado. Décadas después, se la recuerda menos por sus películas que por su valiente lucha contra el sistema que quería quebrar su espíritu. Frances Farmer se convirtió en una leyenda no solo por su talento, sino por su lucha, una estrella cuyo historial delictivo no era una mancha, sino una insignia de brutal honestidad en una ciudad construida sobre hermosas mentiras. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era el tipo de estrella que nunca se disculpó por un solo momento salvaje dentro o fuera del escenario. Conquistó tanto Broadway como Hollywood, pero fue un escándalo al otro lado del charco lo que le dio a su leyenda su primer filo serio. En 1928, mientras protagonizaba en el West End de Londres, Bankhead fue arrestada por posesión de drogas, un cargo que los tabloides británicos devoraron. Tallulah manejó el alboroto con su típico descaro, guiñando a la prensa y desestimando el cargo como todo parte del espectáculo. Pasó un corto tiempo bajo custodia antes de ser liberada, pero el arresto solo la hizo más infame. En lugar de encogerse, Bankhead utilizó el escándalo para construir su persona. Era la rebelde atrevida e irreprimible que hacía lo que le daba la gana y le decía al mundo que la siguiera. Hollywood no pudo resistirse y ella pasó a protagonizar películas y radio. Su reputación fuera de la pantalla era tan colorida como sus actuaciones. Para Tallulah, la ley era solo otro guión para reescribir y el escándalo, otro foco de atención. Wallace Reed. Wallace Reed era el chico de oro de la era del cine mudo, guapo, atlético y adorado. Pero detrás de las escenas, la vida de Reed se desmoronaba bajo el peso de las lesiones y la adicción. Después de un accidente de tren a principios de la década de 1920, se volvió adicto a la morfina recetada por médicos pero ilegal para uso no medicinal. La lucha de Reed llevó a arrestos secretos por posesión y enfrentamientos con las autoridades mientras se hundía más en la dependencia. El estudio intentó desesperadamente ocultar su adicción, preocupado de que un escándalo público destruyera a su estrella más rentable. En 1923, Reed murió trágicamente joven, y la verdad salió a la luz. El chico de oro de Hollywood había sido prisionero de su propio dolor, acosado por la ley, así como por sus propios demonios. Su historia conmocionó al público y provocó una ola de reformas en la industria sobre la adicción y la responsabilidad de los estudios. El historial criminal de Reed es más una historia de tragedia que de rebelión. Un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden ser deshechas por las tentaciones más oscuras de la ciudad. Mae West. Mae West nunca tuvo miedo de romper límites.
pero en 1927 presionó tanto que terminó tras las rejas. Su obra de Broadway, Sex, fue un éxito de taquilla y un escándalo moral. Las autoridades allanaron el teatro, arrestaron a West y la acusaron de corromper la moral de la juventud. May no se inmutó. Cumplió 8 días en la cárcel, convirtiendo la experiencia en publicidad gratuita y elevando instantáneamente su perfil como la mujer más atrevida y audaz del mundo del espectáculo. Después de su liberación, West bromeó con los reporteros. La cárcel es un gran lugar para escribir. Conocí a mucha gente interesante que de otro modo no habría conocido. Hollywood se dio cuenta y Mae West se convirtió en una estrella no solo por su ingenio y curvas, sino por su actitud intrépida. Fue llevada a los tribunales varias veces más a lo largo de su carrera por obscenidad, por insinuaciones, por chistes que los censores simplemente no podían manejar. En el mundo de Mae, el escándalo no era un obstáculo, era un atajo a la inmortalidad. Ella enseñó a Hollywood que a veces las chicas más traviesas son las que ríen al último. Paul Muniz. Paul Muniz era conocido por sus intensas y a menudo sombrías actuaciones en pantalla, pero su temperamento no era solo para el espectáculo. En la década de 1930, durante una acalorada discusión con un crítico de teatro fuera de un club nocturno de Nueva York, Mooney fue arrestado por agresión después de supuestamente golpear al hombre a la vista de los sorprendidos clientes. Aunque los cargos fueron retirados más tarde, el incidente se le pegó a Mooney como maquillaje de escenario, demostrando que incluso los actores serios de la época tenían momentos de indiscreción muy pública. A la prensa le encantó la ironía. Un hombre famoso por interpretar a almas duras y problemáticas resultó ser igual de explosivo fuera de la pantalla. Más tarde, Mooney admitió que el episodio fue una lamentable pérdida de control, pero no hizo nada para empañar su reputación de autenticidad. En un mundo obsesionado con las apariencias, el roce de Mooney con la ley lo hizo aún más creíble. Trajo esa misma crudeza de vuelta a sus papeles, difuminando para siempre la línea entre los hombres en el cartel y los hombres fuera de la puerta del escenario. Peter Lorre. Peter Lorre, el villano inolvidable con la mirada atormentada, aportó una tensión de otro mundo a cada papel. Sin embargo, fuera de la pantalla, su lucha con la adicción lo metió en serios problemas legales. A finales de la década de 1940, Lorre fue arrestado por posesión de drogas, después de años de luchar contra la dependencia, un secreto que Hollywood intentó desesperadamente mantener fuera de los titulares. El sistema de estudios entró en modo de crisis, ocultándolo de la prensa y llevándolo a tratamientos de descanso entre películas. Pero el arresto fue real, y también lo fueron las consecuencias. Lorre fue apartado de proyectos importantes y obligado a enfrentarse a su salud y carrera. A pesar del escándalo, Lorre se abrió camino de regreso, aprovechando su notoriedad para lograr una presencia en pantalla aún más profunda y vulnerable. Los fanáticos lo perdonaron y tal vez lo amaron más por su humanidad imperfecta. El historial criminal de Peter Lorre no arruinó su legado, lo profundizó, añadiendo otra capa de oscuridad a un intérprete que ya conocía todo sobre las sombras. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge fue una pionera, la primera actriz negra nominada a un Oscar a la mejor actriz, pero Hollywood no hizo su camino fácil. En 1952, mientras estaba en un hotel solo para blancos en Los Ángeles, Dandridge fue arrestada por conducta inapropiada. Su crimen, usar la piscina del hotel, que estaba estrictamente segregada. El incidente fue humillante, pero Dandridge se negó a sentirse avergonzada. Habló sobre los dobles estándares que enfrentaba, utilizando el escándalo como plataforma para desafiar la injusticia racial en el mundo del espectáculo. Los jefes del estudio se apresuraron a controlar los daños, pero los fanáticos de Dandridge la vieron como una heroína, defendiendo sus derechos con gracia y determinación. Este roce con la ley no terminó con su carrera, la convirtió en un ícono de dignidad y desafío. El arresto de Dorothy Dandridge fue más que un escándalo. Fue un punto de inflexión en la larga lucha por la igualdad en Hollywood y un testimonio del valor que se necesitaba para ser una estrella en su época. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr deslumbró al público con su belleza e inteligencia. Fue tanto una glamorosa protagonista como una inventora cuyas ideas ayudaron a allanar el camino para el wifi moderno. Pero los tabloides solo querían hablar de escándalos. A principios de la década de 1960, con otras fuentes insinuando incidentes anteriores, Lamarr fue arrestada por robar en tiendas departamentales en Los Ángeles. La prensa se deleitó con la ironía. ¿Cómo podía la mujer más hermosa de Hollywood ser atrapada robando $21 en cosméticos? Lamarr afirmó que todo fue un malentendido, pero el daño ya estaba hecho.
Su reputación se vio afectada, pero Lamar se negó a ser definida por los titulares. Se recuperó con franqueza e ingenio, convirtiéndose en una defensora abierta de la privacidad y la creatividad en años posteriores. El arresto por hurto de Hedy Lamarr es un recordatorio de que el genio a menudo pasa desapercibido y que incluso las estrellas más brillantes tienen sus días nublados. ¿Su historia? No es un cuento de advertencia, sino una celebración de la complejidad. Montgomery Clift. Montgomery Clift fue el galán melancólico de la pantalla de posguerra, talentoso, sensible y atormentado. En la década de 1950, mientras sus luchas personales pasaban factura, Clift fue arrestado varias veces por embriaguez pública y conducta desordenada tanto en Nueva York como en Los Ángeles. A diferencia del caos controlado de sus papeles, el tumulto en la vida real de Clift se desbordó en público, y los registros policiales rápidamente tomaron nota. Los estudios temían lo peor, moviendo hilos en silencio para mantener los escándalos fuera de los titulares, pero la verdad salió a la luz de todos modos. Los fanáticos no se alejaron. Si acaso, la vulnerabilidad visible de Clift solo profundizó su mística. Sus actuaciones crudas y emocionales parecían aún más auténticas, una ventana al dolor que lo moldeó tanto dentro como fuera de la pantalla. Los encuentros de Clift con la ley nunca apagaron su estrella. En cambio, hicieron su leyenda real, un recordatorio de que incluso los rostros más bellos de Hollywood a veces esconden las cicatrices más profundas. Frank Sinatra. Antes de ser el presidente del consejo, Frank Sinatra era el rey de los escándalos. En 1938, mucho antes de la gloria del Rat Pack, un joven Sinatra fue arrestado en Nueva Jersey por seducción, un cargo presentado contra hombres acusados de prometer matrimonio para llevar a una mujer a la cama y luego dejar su reputación en ruinas. Sinatra fue fichado, le tomaron las huellas dactilares y le fotografiaron para una de las fotos policiales de celebridades más notorias de la época. El cargo fue pronto retirado, pero la imagen permaneció, un recordatorio de que incluso los cantantes podían acabar esposados. Sinatra no solo sobrevivió al escándalo, prácticamente lo usó como combustible para despegar. La imagen de Chico Malo le dio una ventaja, convirtiéndolo de un joven cantante delgado en un ícono de la rebeldía cool. En un mundo obsesionado con las reputaciones impecables, Sinatra demostró que un poco de problemas podía hacerte inolvidable, y probó de una vez por todas que la edad dorada de Hollywood nunca fue tan impecable como parecía. Entonces, ¿quién realmente escribió las reglas en el viejo Hollywood? ¿Los estudios o las estrellas con secretos guardados en sus bolsillos? El escándalo no solo ocurría fuera del set, moldeó las leyendas que aún veneramos hoy. Desde fotos policiales hasta la redención, estos íconos demostraron que romper la ley a veces era solo otro acto en un drama mucho más grande. ¿Qué escándalo de la Edad de Oro te dejó boquiabierto? ¿Y quién te sorprendió más? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete y mantente atento porque en Hollywood, la verdad siempre es más extraña que la ficción.